buenos días, soy Isabela Sofía. El día de hoy vamos a realizarle la entrevista a mi madre. Le doy paso a que se presente ella, nos dé su nombre, profesión, edad y año de nacimiento. Buenas tardes, mi nombre es Diana Luna, soy odontóloga de profesión, tengo 47 años y nací el 24 de junio de 1978. Bueno, el día de hoy vamos a realizar unas preguntas para ver qué tal fue tu vida hasta el día de hoy. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo era tu vida escolar? Bueno, estamos hablando de primaria, estudié en una escuelita en una ciudad que se llama Florida Blanca. Fue un estudio normal, compartí con niños de mi misma edad, estuvimos durante cierto tiempo juntos hasta que ya pasé a la primaria. En primaria estudié en un colegio de monjas, donde la educación fue sí un poquito más estricta, tanto en lo académico como en lo disciplinario, debido a que pues ellas tienen un régimen, digámoslo así, o una forma de comportamiento muy diferente a un colegio mixto, a un colegio donde fuera público o algo así, un colegio privado de monjas, pero pues gracias a Dios me fue muy bien, nunca perdí una materia, nunca habilité y me gradué en el tiempo que era el necesario para terminar mis estudios. ¿Y, ¿y qué tal fue tu experiencia en el estar en un colegio de monjas? ¿Muy estricto el tema de libertad de expresión, por ejemplo? Sí, claro que sí. Nosotros eh, estudiábamos mucho el tema de la religión católica, que no permitían ningún otro tipo de religión, siempre fue la religión católica, y pues también tampoco alguna persona que no quisiera ser parte de una religión como tal o no creyera en un Dios como nos los enseñaron, pues también se veía mal visto en ese colegio. La parte de la disciplina también era muy estricta, teníamos que ir muy impecables en nuestro uniforme, no permitían que usáramos por lo menos 3 aretes o que tuviéramos el cabello pintado, nada de eso nos permitían. Pues no era un convento como tal, pero sí se vivía una disciplina bastante estricta en cuanto a nuestra forma de vestir y de lucir. Ok. Otra pregunta sería, ¿cuál era tu papel en la casa de los abuelos? Mi papel, o sea, ¿cómo a qué se refiere con mi papel? ¿Cómo que te tocaba cumplir? En la casa de mis papás. Bueno, pues siempre mi mamá nos inculcó que todos, no solamente yo como mujer, yo me crié con 2 hermanos varones, nos inculcó que teníamos que colaborar en las cuestiones del aseo de la casa. Teníamos que ayudar a hacer el aseo general y siempre teníamos que organizar nuestras cosas personales, nuestra ropa, lavar nuestro plato. Entonces digamos que así como responsabilidades, las normales, las de ayudar en el aseo de la casa, ayudar. A mí siempre me gustó cocinar, entonces a mí yo me metía por el ladito de la cocina. Entonces yo ayudaba haciendo el desayuno, haciendo el almuerzo, haciendo comida, arreglando loza, arreglando cocina. Fue como la parte que más me gustó a mí. Pero mi mamá sí nos inculcó que teníamos que hacer todo ese tipo de actividades para poder tener algún beneficio, como de salir a algún sitio o de simplemente ver algún programa en televisión. Muy bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de tradiciones tenían ustedes cuando se acercaba la fecha de Navidad? En Navidad siempre hicimos el tema de las velitas. En la casa siempre hubo esa tradición de colocar velitas todos los 8 de diciembre. Fuera de eso, también algunas veces hicimos la novena navideña, la novena de Navidad, la que empieza el 16 y termina el 24. No todas las veces, pero sí uno que otro año la hicimos. Armábamos el arbolito de Navidad, algunas veces el pesebre, y todos los 24 pues nos reuníamos nosotros. Bueno, estamos hablando de cuando era niña. Sí. Bueno, cuando era niña, entonces estábamos ahí en la casa
Mi mamá nos colocaba los regalos en el arbolito y nosotros destapábamos los regalos. Esperábamos a que fueran las 12 de la noche, nos comíamos una cena navideña y destapábamos los regalos. Esa fue como la tradición o el recuerdo que tengo de mi infancia. Ah, también Mm, pues asistir a las novenas en el barrio. Eso sí, fuimos mucho, 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 compartimos en las novenas que hacían en los barrios. ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de tiempo libre solías tener antes? ¿Y cómo lo comparas con tu tiempo libre actual? De tiempo libre cuando era niña, bueno, como expliqué, yo iba, estudiaba, yo siempre estudié en la jornada de la mañana. Llegaba a la casa, eh, hacía mis tareas, hacía las cosas que tenía que hacer del oficio y tenía tiempo libre por ahí en las tardes. En las tardes podía hacer algún otro tipo de actividad como ver televisión, salir a jugar con mis amigos y más o menos 7, 8 de la noche si estábamos jugando afuera en el parque o algo con los amigos ya estábamos adentro nuevamente para realizar todo lo que era referente al otro día, organizar todo lo que teníamos que llevar al colegio y a dormir porque tocaba madrugar. Ahora pues digamos que tengo hasta menos tiempo libre, porque ya tengo unas responsabilidades con mis hijas, en el hogar y de trabajar. Entonces ahora el tiempo es más reducido, ya es todo un día, una jornada laboral, yo salgo de trabajar, entro a las 6, salgo a las 3 de la tarde, llego a mi casa a organizarla, a estar pendiente de las hijas mías. Entonces el tiempo ya es como menos tiempo libre y más obligaciones en esta época actual. Y por ejemplo, ¿tú crees que tus hijas podrían vivir como esas experiencias que tú tenías en tu tiempo libre de tu época? De poderlas vivir, se pueden vivir, pero la juventud actual no las va a vivir, porque nosotros éramos de salir a jugar a la calle, porque no teníamos un celular en nuestras manos, porque no existía el internet, porque no habían Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso. Pero nosotros sí realmente como niños compartimos entre nosotros y la entretención era entre nosotros. Yo creo que en la actualidad es muy raro el niño que juega un escondite, que juega un venados y cazadores, a un bobis, ya eso se perdió, ya eso se perdió y dudo que pueda volver atrás. Con esa tecnología que se está manejando ahora, dudo mucho que ustedes, mis hijas y los nietos míos vivan esas experiencias. Ok, y por última pregunta que te puedo hacer es, ¿qué rol crees que tenía la mujer en tu época? Bueno, en la época mía ya existía un poco la famosa liberación femenina. Yo no puedo decir que a nosotras nos criaron como esas mujeres que solamente estaban era para atender a su marido y para cuidar una casa y para cocinar, lavar y planchar. Eso sí, en mi educación no estuvo. Nunca, a pesar de ser la única mujer en la casa, mi mamá me inculcó que yo había nacido era para casarme, tener hijos y cuidar una casa. Siempre nos abrieron la mente de estudiar, de ser unas profesionales, de valernos por nosotras mismas. Si queríamos formar un hogar estaba bien, si no queríamos formar un hogar estaba bien, si queríamos tener hijos bien y si no, también estaba bien visto. Entonces, en ese sentido sí considero que estuve en una transición o nací en una época en que ese machismo o que esa crianza de que la mujer solo estaba para el hogar ya estaba completamente reevaluada. Supongo que mucho antes de haber nacido yo ya estaba ese proceso, pero a mí me tocó estar en esta época en que sí, la mujer no se quedaba en casa, sino que era una mujer que podía estudiar, ser una profesional y trabajar. Ahí esperé la campana. Ya. Y por ejemplo, actualmente, ¿tú crees que has traído tradiciones de tu pasado a tu vida actual? Que, por ejemplo, Eh, tuvieras tradiciones que antes que ahora aplicas con tus hijas. claro, ustedes saben que yo sigo haciendo la tradición navideña del arbolito, de poner los regalos, de poner las velitas, de ¿qué otra tradición? De celebrar cumpleaños, de celebrar fechas como el Día de la Madre, que es, aunque son un poco comerciales, igual son tradiciones que se llevan años, años tras años. Entonces considero que sí, sí
de mis tradiciones, he traído varias aquí a la casa, a mis hijas, pues. Bueno, muchas gracias, mami, por tu tiempo, por responder estas preguntas y pues ojalá sigas participando en esta actividad tan bonita que estamos realizando. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y espero que les vaya muy bien en todos los proyectos que están ustedes realizando. En este momento le vamos a realizar la entrevista a mi abuela y espero que sea interesante sus respuestas que vamos a recibir el día de hoy. Bueno, abuela, te pido por favor que te presentes. Mi nombre es Ligia Molina Monsalve, contador público de profesión, la edad 68 años, nací el 25 de agosto de 1957. ¿Qué tal era tu vida escolar? Mi vida escolar era como la de muchos niños nacidos y criados en los barrios populares. Yo nací en Bucaramanga, viví en un barrio popular, estudié mi primaria en una escuela pública, luego ingresé a bachillerato en un colegio público también. Cursé hasta quinto grado, en ese entonces era de primero a sexto, yo hice hasta quinto, me retiré porque quedé embarazada y pues me organicé, me retiré del colegio. Después de eso, a los 2 años, tuve mi segunda hija. Yo tuve mi primer hijo a los 19 años. A los 21 años tuve, que se llama Julio César. A los 21 años tuve mi segunda hija, que es Diana Milena. A los 23 años tuve mi tercer hijo de nombre Daniel. Me separé. En ese lapso de tiempo duré aproximadamente 8 años sola con mis hijos. Terminé mi bachillerato y ingresé a la universidad y hice mi carrera de contador público, siempre con el apoyo pues de mi familia, ¿sí? Tuve la fortuna de tener una mamá bastante avanzada para la época, siempre nos hablaba, sobre todo a mi hermana y a mí, que ella no quería para nosotros una vida como la de ella, de cocinar, lavar, estar en la casa y hacer oficio. Siempre recuerdo con mucha gratitud el hecho de que ella nos hablaba de que debíamos aprender estas cosas, pero no para que ese fuera nuestro destino. Y eso caló muy profundo en nosotros, especialmente en mí. Lo que le digo, duré un tiempo sola, luego nuevamente me volví a organizar y tuve mi cuarta hija, que se llama Luisa Fernanda. En ese periodo de tiempo que transcurrieron entre mi tercer hijo y mi cuarta, fue que terminé mis estudios de bachillerato, hice la carrera y participé de organizaciones, de una organización política de izquierda y de organizaciones populares, especialmente centradas en el tema de la mujer, lo que me permitió entender y empezar a funcionar en el sentido de que la mujer pues no estaba únicamente destinada a criar hijos. Ahí me formé un poco, como les digo, participé de organizaciones políticas y organizaciones populares, femeninas o no femeninas, de mujeres, en las que reivindicábamos nuestros derechos. Iniciamos una de las actividades, por ejemplo, para comentarles algo de los que hacíamos, es que para las celebraciones del 8 de marzo nosotros hacíamos un evento
preparatorio de esa celebración, de esa conmemoración, y hacíamos campañas en los barrios, en las emisoras, en algunas oportunidades en colegios, donde explicábamos qué era lo que se celebraba y qué era lo que pretendíamos las mujeres con eso. Y no era una cosa distinta a que se nos reconocieran nuestros derechos y la lucha por la igualdad. Siempre recalcábamos muchos que no queríamos, concretamente con esa fecha, que se convirtiera en una fecha más del comercio, en la que se le daban rosas a las mujeres, en la que se les felicitaba, en la que se le daban dulces, sino era una fecha de denuncia y de anunciar y de reivindicar los derechos de las mujeres. Entonces, esa parte pues la viví así. Bueno, y ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo eran tus tradiciones navideñas? Las tradiciones de la Navidad. En mi infancia, y como habitante de barrios populares, la Navidad se celebraba pues bastante en familia y en comunidad. Nosotros hacíamos actividades en nuestra casa, se hacía la cena, se celebraba el 8 de diciembre con las velitas, el 24 la Navidad, el 31 el Año Nuevo y el 6 de enero el Día de los Reyes. Pero todas esas actividades se celebraban en su casa y con los vecinos. No iba el vecino venía a la casa de uno y uno iba a la casa del vecino y se compartían los alimentos, que un traguito, que la fiesta, que se cerraba a veces la cuadra, se bailaba todo el mundo ahí. Eso era lo que practicamos en esas festividades. ¿Joven qué hacías en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, cuando era joven, pues como ya les dije, cuando estuve en casa, compartía con mis vecinos, con mis amigas vecinas. Y ya cuando me casé, pues con mis hijos y con la familia de mi esposo. Entonces, ya el tiempo libre, como a la vez estudiaba, pues se redujo un poco, ¿no? Sin embargo, tenía el espacio para eso, para seguir participando en actividades de la comunidad y en actividades políticas. ¿Cómo comparas tu tiempo libre con el actual? ¿Cómo lo comparo con la época actual? Pues son etapas o tiempos diferentes, ¿no? Yo no hablo de cuál es mejor o peor. Sencillamente son diferentes y creo que corresponden a momentos distintos. Por lo tanto, las comparaciones desde el punto de vista para mirar cuál es mejor, no las haría ni las hago. Sencillamente considero que son tiempos diferentes. Bastante de esto, ¿cómo crees que era el rol de la mujer en tu época? Un poco en lo que narro creo que se puede identificar que era el de, a pesar de que tuve la oportunidad de actuar y de participar de hechos sociales de otra manera, el rol fundamental para las mujeres, el que se nos asignaba y el que muchas mujeres aceptaban y reclamaban en la época era el de ser mamá y el de criar los hijos y cuidar al esposo. Fundamentalmente ese era el rol de ella. ¿Qué se esperaba de nosotras las mujeres? Que cumpliéramos ese papel. Y cuando no lo hacíamos, pues éramos en alguna medida un poco vistas como raras por las mismas mujeres, por la sociedad, por los hombres. Pero sin embargo tampoco era una cosa que no se nos permitiera a las mujeres que no queríamos cumplir ese rol únicamente, se nos señalara de muy mala manera. En mi época y en mi experiencia personal no fue así. No era fácil, claro, no era fácil que eso se asimilara con facilidad por parte de las demás personas, por parte de las demás mujeres, pero tampoco no era una cosa tan dramática.
Eso es lo que les puedo yo comentar de los temas con los que Isabelita me dice que participe de esta entrevista. Esto fue todo por las entrevistas de hoy. Espero disfruten estas 2 entrevistas y pues ahora los dejo con los pequeños bloopers que sacamos de estas 2 entrevistas. Hasta luego. Listo, bueno, vamos a empezar en una moto. Perro, miren. No importa los bloopers, por eso, o sea, que aparezca ahora un poquito. Listo, el que está grabando ya puede dejar de grabar. Oh, gracias. Chao, mami, ¡Ah, gracias. Matías! ¡Ah! No había visto que era Matías. Hasta Sí, ahora fue le que me puedo hacer. En este momento en Cartagena y está haciendo un calor horrible y no tengo ventilador aquí al lado y por eso estoy sudando tanto.